Bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en una leyenda que, bueno, ha fascinado durante siglos, la piedra filosofal. Uf, un tema mítico donde los haya. Totalmente. Esa sustancia, el objetivo número uno de la alquimia, con poderes que suenan increíbles, ¿no? Convertir plomo en oro, conseguir la inmortalidad con el elixir de la vida. Sí, la crisopeya y la argiropeya. Y el elixir. Los grandes sueños alquímicos. Pues nuestra misión hoy, con el material que tenemos delante, es intentar desentrañar un poco qué hay de verdad, qué hay de mito, de símbolo, en fin, todo lo que rodea a esta búsqueda. Vale, vamos a desgranar esto. Pues sí, porque la piedra filosofal, hay que entenderlo, era muchísimo más que una receta química. Era el símbolo central de toda la visión del mundo alquímica. ¿En qué sentido? Vino, celestial. Y todo el esfuerzo para crearla, lo que llamaban la gran obra, el magnum opus, Ajá. era un camino de transformación, no solo de la materia, ¿sabes?, sino del propio alquimista. Lo fascinante aquí es cómo este concepto va más allá de la simple química. Ya veo. Y si buscamos los orígenes, las primeras referencias escritas, nos vamos muy atrás. Bueno, la fuente menciona a Zósimo de Panópolis. Estamos hablando del siglo III, cuarto después de Cristo. Cheirocmeta se llama el texto. Vale, siglo tercero o cuarto. Pero la leyenda, claro, como pasa siempre, le busca raíces mucho más antiguas, casi míticas, ¿no? Exacto. Hay textos alquímicos posteriores, Elias Ashmole y otros, que trazan una línea que llega hasta Adán. ¿Adán? Sí, que si el conocimiento venía directo de Dios, que pasó a los patriarcas bíblicos, por eso vivían tanto tiempo, incluso la relacionan con el templo de Salomón. Vaya, una forma de darle un pedigrí sagrado, entiendo. Justo. Y esas raíces míticas, además, se mezclan con la filosofía. Porque la idea de que se pueda crear algo así, ¿De dónde viene? pues bebe mucho de la filosofía griega clásica. Los alquimistas usaron los 4 elementos, claro: tierra, agua, aire, fuego. Pero sobre todo, una idea clave de Platón: la prima materia. La materia prima. Eso es, la sustancia original, como un caos primordial, de la que todo lo demás, todos los elementos, derivarían. Platón lo menciona en el Timeo. Entendido. Y los alquimistas adoptaron ese nombre, prima materia, para su ingrediente inicial, la base de todo lo que necesitaban para empezar la gran obra y, crear la piedra. Claro, la lógica sería, si todo viene de lo mismo, en teoría, puedes transformar una cosa en otra reorganizando esa base. Exactamente, eso es la idea fundamental. Como decía Thomas Boone en el siglo XVII, la materia prima de la piedra es la misma que la materia prima de todas las cosas. Vale, tenemos las raíces filosóficas. ¿Y cómo evoluciona esto después de la antigüedad? Mencionabas antes el mundo árabe. Importantísimo. Bueno, primero Bizancio siguió un poco la línea de Zósimo, fascinados con la transmutación. Pero luego, en el mundo árabe, figuras como Jabir ibn Hayyan, Geber, para nosotros. siglo VIII. Justo, Geber, fue fundamental. El cómo que sistematizó la idea de que los metales se componían de principios basados en las 4 cualidades: caliente, frío, seco, húmedo. La teoría humoral casi, pero aplicada a metales. Y podías reorganizar esas cualidades básicas de un metal, podías transformarlo en otro. Y ahí entra el famoso elixir, ¿no? Ahí entra. La sustancia mediadora, lo llamaban serion en griego, y de ahí al árabe alquisir, que es de donde viene nuestra palabra elixir. Curioso. Se describía a menudo como un polvo rojo y seco, el al-kibrit al-ahamar, el azufre rojo, hecho por supuesto de la legendaria piedra. Pero a ver, esta idea de transformar un metal en otro suena muy potente. Todo el mundo se la creía sin más en esa época. Pues no. Buena pregunta. Hubo debates muy serios. Por ejemplo, un gigante del pensamiento como Avicena, Ibn Sina, en el siglo XI, El médico y filósofo persa. él mismo, él era bastante escéptico. Decía que no se podía cambiar la especie de una sustancia. Podías teñir un metal, hacer que pareciera oro, pero no convertirlo realmente en oro. Interesante. O sea que ya había esa tensión entre la fe en la transmutación y una visión más, bueno, empírica, por decirlo así. Totalmente. Esa tensión es una constante. Y genera leyendas, claro, como la de Alberto Magno en el siglo XIII. ¿Qué se decía de él? Pues la leyenda dice que descubrió la piedra. Él nunca lo escribió tal cual, ¿eh? Pero sí dejó anotado que había sido testigo de cómo se creaba oro por transmutación. Uf,
Eso alimenta el mito, claro. La línea entre ver algo, creerlo y contarlo. Exacto. Y esa línea sigue difusa al llegar al Renacimiento y la Edad Moderna. Piensa en Paracelso, siglo XVI. El médico alquimista suizo, famoso. Pues él creía en el Alcagest, una especie de elemento universal, no descubierto, del que todo derivaba, y lo identificaba con la piedra filosofal. O sea, seguían buscando esa sustancia primordial. Sí, pero cada vez con más carga simbólica. O mira a Sir Thomas Browne, en el 17. Él decía en su Religio Medici que la búsqueda de la piedra le había enseñado muchísimo sobre divinidad. Vaya que la alquimia se va mezclando cada vez más con la filosofía, la espiritualidad. Totalmente. Y aparecen cosas como el Mutus Liber, el libro mudo. Libro mudo. Sí, del siglo XVII. Es una colección de 15 grabados, sin texto, que parecen ser instrucciones simbólicas para fabricar la piedra. Pura alegoría visual. Aquí es donde se pone realmente interesante, ¿ves? La alquimia ya no es solo laboratorio, es otra cosa. Vale, entonces, si resumimos las propiedades que se le atribuían, más allá de lo obvio del oro y la vida eterna, ¿qué más se decía que podía hacer? Uf, la lista es larga. Esas dos eran las principales, claro. Transmutar metales en oro o plata, crisopeya y argiropeya, y el elixir para curar todo y vivir mucho tiempo, consumiendo solo una pequeña parte diluida, decían. ¿Pero había más? Muchísimas. Crear lámparas que ardieran para siempre, convertir cristales normales en diamantes o piedras preciosas, revivir plantas muertas, Increíble. crear vidrio flexible, incluso crear un homúnculo. ¿Un ser humano artificial? Un homúnculo, eso ya roza la ciencia ficción de la época. Es que refleja unos deseos muy básicos, ¿no? Riqueza, salud, conocimiento, poder sobre la vida misma. Exacto. Una concentración de anhelos humanos fundamentales. Y claro, con tanto poder y tanto misterio, supongo que no la llamarían siempre piedra filosofal. Habría nombres secretos, ¿no? Muchísimos. Era una forma de ocultar el conocimiento, pero también de expresar sus diferentes aspectos. Se hablaba de piedra blanca o calculus albus. Que servía para la plata, ¿no? Eso. Y la piedra roja para el oro. También se usaba vitriolo, que en realidad era un acrónimo en latín. Visita interior a terre, rectificando invenies occultum lapidem. Visita el interior de la tierra y rectificando encontrarás la piedra oculta. ¡Qué bueno! Sí. O lapis noster, nuestra piedra. Lapis occultus, la piedra oculta. Y luego un montón de nombres simbólicos. Adam, Aer, animal, Alcagest, Antidotus, agua benedicta, fénix. Fénix, por la idea de renacimiento, imagino. Claro. Y fíjate qué interesante, se llegó a usar la alegoría de Cristo para el lápiz, para la piedra, como la piedra angular rechazada que se convierte en la principal. Hay referencias ya en Prisciliano, en el siglo IV. Vaya conexión. O sea, se identificaba místicamente. Sí, aunque a veces la llamaban simplemente la piedra, nuestra piedra, o como decía Thomas Norton, nuestra deliciosa piedra. Deliciosa piedra. Suena bien. Y otra cosa curiosa que mencionas, el nombre original en latín y árabe usa el plural, ¿no? Sí, lapis philosophorum y hayar alfanosifa. Literalmente, piedra de los filósofos, no del filósofo. Quizás indicando que era un conocimiento colectivo o que requería la sabiduría de muchos. Interesante detalle. ¿Y tenía una apariencia concreta? ¿Se la imaginaban de alguna forma? Pues sí, aunque con variaciones. Ya hemos dicho, blanca para la plata, roja para el oro. La blanca se consideraba una versión menos madura de la roja. Vale. ¿Y la roja? La perfecta. A veces se describía como un polvo, naranja, color azafrán o rojo intenso. Pesado, eso sí. Otras veces como algo sólido, translúcido, como vidrio, de un color entre rojo y púrpura. ¿Alguna otra característica física? Se decía que era más pesada que el oro, que se disolvía en cualquier líquido y que era incombustible, que no se quemaba en el fuego. Pero comentabas antes que estas descripciones podían ser más bien simbólicas. Es muy probable. Muchos textos usan el lenguaje físico de forma metafórica. Hay un emblema muy famoso, el EIM 21 de Atalanta Fullens, que dice algo como «Haz de un hombre y una mujer un círculo, luego un cuadrángulo, de este un triángulo, haz de nuevo un círculo y tendrás la piedra de los sabios». Suena a geometría mística. Totalmente. Se interpreta como la unión de principios opuestos, masculino y femenino.
pasando por fases representadas por figuras y colores asociados a cuerpo, espíritu y alma, negro, blanco, amarillo, hasta culminar en el rojo, la perfección final, invariable. O sea que el color rojo podría no ser literal, sino simbolizar la culminación del proceso. Exacto. O como lo describía Rupesisa, la piedra ascendiendo del sepulcro del Rey Excelentísimo, resplandeciente y glorioso, resucitado de entre los muertos y llevando una diadema roja, pura imagen simbólica de resurrección y perfección. Esto nos lleva de cabeza a las interpretaciones. Por un lado, los que la buscaban como algo físico, material, la visión exotérica. Sí, los que experimentaban con todo lo que pillaban, metales, plantas, rocas, compuestos químicos, incluso fluidos corporales como la orina o el pelo. Justus von Liebig decía que era necesario examinarlo todo. ¿Buscando qué exactamente? Esa prima materia. Buscando el ingrediente clave, el punto de partida correcto. Se hablaba de un elemento mítico llamado Carmot como posible componente. En fin, una búsqueda muy material. Y por otro lado, la visión opuesta, la esotérica. La hermética, sí. Para estos alquimistas, la piedra no era algo que encontrara ahí fuera, sino dentro. Dentro de uno mismo. Exacto. Todo el lenguaje de la alquimia, los metales, los ácidos, las destilaciones, los colores, era una gran metáfora. ¿Metáfora de qué? Del proceso de purificación y transformación espiritual del propio alquimista. El plomo que había que transmutar era el alma imperfecta, ignorante, y el oro final era la iluminación, la sabiduría, la unión con lo divino. ¡Qué potente! El laboratorio como reflejo del alma. Justo. Y esta visión simbólica, claro, ha tenido mucho recorrido. Hay interpretaciones psicológicas, por ejemplo. ¿Cómo cuáles? Carl Jung, el psicoanalista, vio en la alquimia un lenguaje arquetípico del proceso de individuación, de cómo la psique busca integrarse y completarse. Fascinante. Y otros enfoques, como los de Idries Shah, que analizó las raíces sufias y árabes de términos como azot, azufre, sal, mercurio, también apuntan a significados profundos más allá de la química literal. La búsqueda de la piedra, vista así, es una metáfora de la transformación personal. Si conectamos esto con el panorama general, la búsqueda de la piedra podría ser una metáfora de eso, ¿no? De la transformación personal. Queda claro que es un concepto con muchas capas. ¿Y esta idea de un objeto mágico que transforma, es algo solo de Occidente o tiene paralelos? Que va, no es exclusiva para nada. Hay paralelos muy claros en otras culturas, sobre todo en Oriente. Por ejemplo, El más conocido es la cintamani, o chintamani, una joya mítica en el budismo y el hinduismo. ¿y qué hace esa joya? Pues cumple los deseos, otorga sabiduría, inmortalidad, según la tradición. En el budismo mahayana la llevan bodhisattvas como Avalokitesvara. A veces aparecen las banderas de oración tibetanas en el lomo del caballo de viento. O sea, un símbolo de poder espiritual y bendiciones. Exacto. Y en el hinduismo se asocia a dioses como Vishnu o Ganesha. Aparecen leyendas como una joya fabulosa que da prosperidad y conocimiento. A veces se describe como una perla luminosa, otras como un rubí. O sea que la idea de una piedra o joya mágica con poder transformador es casi un arquetipo universal. Parece que sí. Refleja esa aspiración humana a superar nuestras limitaciones, ¿no? Alcanzar un estado de perfección, sea material o espiritual. ¿Hay más ejemplos en la India? Sí, el Yoga Vasista, un texto del siglo X, ya cuenta una historia sobre la piedra. Y Sant Janeshwar, un santo poeta del siglo XIII, usaba la metáfora de la piedra filosofal igual que los alquimistas esotéricos de aquí, ¿En qué sentido? para hablar de la gnosis, del conocimiento espiritual que transforma la ignorancia en sabiduría. Lo menciona un montón de veces. Curioso. Y otro Siddhar, Tirumular, decía que el nombre de Shiva era como un vehículo alquímico que convertía el cuerpo en oro inmortal. Y luego está la leyenda del Shamanta Kamani, ¿Esa qué es? un rubí legendario que, según la mitología hindú, protegía de desastres y producía casi 700 kilos de oro al día. 700 kilos. Eso sí que es producción. Vale, volviendo a Occidente. Hablemos de la gran obra, el Magnum Opus. ¿Cómo se suponía que se hacía? ¿El proceso para crear la piedra? Bueno, suponía es la palabra clave, porque las instrucciones eran tremendamente crípticas, llenas de símbolos, alegorías. Era un lenguaje secreto.
Pero habría algunas pautas generales, ¿no? Sí, se habla mucho de una secuencia de etapas marcadas por cambios de color. Es lo más conocido. Dos colores. Sí. Empezaba por el nigredo, la negrura, como la disolución inicial, el caos. Luego el albedo, la blancura, la purificación. A veces mencionan el citrinitas, el amarillo, como un despertar, y culminaba en el rubedo. La rojez, la perfección final, la piedra. Exacto. Esa es la secuencia clásica de colores. Y en términos de procesos, de operaciones. Pues también se describían series de procesos químicos o pseudoquímicos, a menudo 7 o 12 etapas, con nombres como calcinación, disolución, separación, conjunción, fermentación, destilación, coagulación. Suenan a laboratorio, pero me imagino que también tendrían un significado simbólico para ellos. Sin duda, cada paso era una etapa en la purificación y unión de principios opuestos. Era un trabajo largo, arduo. Requería paciencia, conocimiento secreto y, sobre todo, una disposición espiritual adecuada. No era solo mezclar cosas en un alambique, era participar en un proceso cósmico de creación y perfección. Entendido. Un proceso total. Y claro, con toda esta carga, esta leyenda tan potente, su impacto cultural ha tenido que ser enorme. Inmenso. Y sigue siéndolo. La piedra filosofal es un filón para la imaginación. Aparece por todas partes. Literatura, cine, cómics, videojuegos. El ejemplo más obvio hoy en día es Harry Potter, claro. Harry Potter y la piedra filosofal. Evidente. Pero el material que manejamos menciona también el manga y anime Fullmetal Alchemist, donde es absolutamente central, o películas como Así en la Tierra como en el Infierno, incluso series como The Flash. Es verdad. Y en literatura más clásica, mencionaba La Fuente su importancia en la ficción gótica, ¿no? Desde finales del 18. Sí, a partir de una novela de William Godwin, Saint Leon, exploraban los dilemas morales que planteaban la inmortalidad y el poder que supuestamente daba la piedra. Es un tema que da mucho juego. No me extraña. Parece un imán para contar historias sobre ambición, conocimiento prohibido, vida eterna. Bueno, recapitulando un poco todo lo que hemos visto. Dale. La piedra filosofal es mucho más que una simple leyenda sobre hacerlo, ¿verdad? Es un símbolo súper complejo. Riquísimo. Encapsula ideas de perfección, de transformación, tanto de la materia como del espíritu. La búsqueda de la vida eterna. Ha viajado por siglos y culturas, desde los alquimistas árabes y europeos hasta el imaginario popular de hoy. Y con propiedades que van desde lo material más burdo, como el oro, hasta lo más trascendente. Totalmente. Una mezcla fascinante. Y quizá, como reflexión final, podríamos darle una última vuelta. Más allá de si se podía o no convertir plomo en oro, o vivir para siempre. Y si el verdadero valor de toda esta leyenda de la piedra filosofal no estuviera en la meta, sino en el camino, En la propia búsqueda. quizás. Quizás la gran obra no era tanto conseguir una piedra mágica, sino el proceso en sí. Todo el conocimiento que se acumulaba, la disciplina que exigía, la exploración de los límites de la materia, de la existencia. Ese impulso tan humano, ¿no? Por entender cómo funciona todo y por transformarnos a nosotros mismos en algo, bueno, algo mejor, más completo. El oro como metáfora del conocimiento y la autotransformación. Podría ser una búsqueda que en el fondo yo creo que sigue abierta hoy en día, aunque la llamemos de otras maneras. Una pregunta para seguir pensando.